En este tutorial hablaremos sobre las ecuaciones diferenciales de primer orden, ecuaciones separables, reducibles a separables y ecuaciones lineales. En cuanto a las ecuaciones diferenciales ordinarias separables, se definen de la siguiente manera. Sea f de x y g de x funciones continuas. Decimos que una ecuación diferencial ordinaria de primer orden de la forma derivada de y respecto a x igual a f de x por g de y, o bien derivada de y respecto a x igual a f de x entre g de y, se denomina una ecuación diferencial separable o de variables separables. Véase que f de x y g de y son funciones continuas, ambas. Esto garantiza de alguna manera, como vamos a ver en las siguientes plantillas, la integración. Por ejemplo, tenemos como ecuación diferencial ordinaria de primer orden la derivada de y respecto a x igual a y por x al cuadrado por e a la 2 veces x menos 4y. Esa es una ecuación diferencial separable, pues el lado derecho de la ecuación diferencial ordinaria puede reescribirse usando las siguientes propiedades. Y por x cuadrado por e a la 2x por e a la menos 4y. De esta manera separamos variable y por e a la menos 4y. Variable x cuadrado por e a la 2x. De esta forma, designando el lado izquierdo de la igualdad para la variable dependiente y el lado derecho para la variable independiente de x, se pueden separar perfectamente las variables. Esto es y por e a la menos 4y por el diferencial de y igual a x cuadrado por e a la 2x por el diferencial de x. De esta manera, las variables x y y han sido separadas. Como segundo ejemplo, tenemos la derivada de y respecto a x igual a y más logaritmo neperiano de 2 veces x menos 3. Esta ecuación no es separable, porque no es posible separar, designar un lado, el lado izquierdo, por ejemplo, para la variable y el lado derecho para la variable x. Fíjense que las funciones que dependen de x y de y no están relacionados bajo la operación del producto, sino bajo la operación de la suma. Por tanto, no son separables. ¿Cuál es la solución de las ecuaciones diferenciales separables? La misma forma de la ecuación sugiere el método de solución. Al separar las variables dependiente e independiente de lados contrarios de la igualdad, se integra a ambos lados obteniéndose la solución general, expresada en términos de una familia monoparamétrica de soluciones que puede expresarse según sea el caso, ya sea de manera explícita como de manera implícita. Veamos los siguientes pasos para determinar la solución de la ecuación diferencial separable. Por ejemplo, tenemos la derivada de y respecto a x igual a f de x entre g de y. Separando la variable, g de y está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Obtenemos g de y por el diferencial de y igual a diferencial de x está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. F de x por dx. De esta manera separamos variable y de variable x. Ahora estamos en la posibilidad de integrar a ambos lados. Como f y g son funciones continuas, la integración tiene sentido. Entonces nos queda la integral de g de y por el diferencial de y igual a la integral de f de x por el diferencial de x. Al integrar a ambos lados, obtenemos las siguientes primitivas: g de y más c y f mayúscula de x más c. Recordemos que tanto g como f minúscula son funciones que no sabemos quiénes son funciones genéricas. Por tanto, las primitivas también son genéricas, g mayúscula y f mayúscula. Tras la integración indefinida, se genera una constante de integración, C. Veamos que esta constante de integración está a ambos lados de la igualdad. Esta constante no tiene por qué ser la misma, no tiene por qué tener el mismo valor. Sin embargo,
una constante más una constante o una constante menos una constante sigue siendo una constante. Como es un parámetro C genérico que no toma un valor real bien definido o particular, se agrupa la C de un solo lado, en este caso del lado derecho. Entonces tenemos G de Y igual a F de X más la constante C. Esta solución es la solución expresada de forma implícita. G de Y igual a F de X más la constante C. Como G es la primitiva o la antiderivada de la G minúscula, de la función G de Y con G minúscula, si asumimos que G tiene una inversa, tomando la inversa a ambos lados, se tiene que Y es igual a G a la menos 1 evaluado en F de X más C. De esta manera, Y de X igual a G a la menos 1 de F de X más C es la solución explícita de la ecuación diferencial separable. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, hay que resolver la ecuación diferencial derivada de Y respecto a X igual a X por Y más 3 veces X menos Y menos 3 entre X por Y menos 2X más 4Y menos 8. Veamos si la ecuación diferencial es separable o no. Para ello estudiamos numerador y denominador de manera separada. ¿Ok? Entonces, en el numerador vemos que hay dos sumandos, primero y tercero, que dependen de Y. Sacamos factor común a Y. Nos va quedando Y que multiplica a X menos 1 más 3 veces X menos 1. En el segundo y cuarto sumando del numerador, sacamos factor común a 3. En el caso del denominador, X por Y menos 2 veces X menos 4Y menos 8, sacamos factor común a X en los dos primeros sumandos, quedándonos X por Y menos 2 más 4Y menos 8. En este caso, tanto 4 como 8 son múltiplos de 4. Sacamos factor común a 4, nos quedaría 4 por Y menos 2. A su vez, tanto en el numerador como en el denominador, tienen en común numerador X menos 1, denominador Y menos 2. Saco factor común a X menos 1 en el numerador y a Y menos 2 en el denominador. Entonces nos quedaría X menos 1 por Y más 3 entre Y menos 2 por X más 4. Este cociente se expresa en términos de un producto en el numerador y un producto en el denominador. Entonces esto se puede separar en dos fracciones. X menos 1 entre X más 4 por Y más 3 entre Y menos 2. Es decir, una fracción que depende únicamente de X por otra fracción que depende únicamente de Y. Esta ecuación es una ecuación diferencial separable. ¿Cómo la separamos? Podemos pasar al lado contrario de la igualdad, al lado izquierdo, Y más 3 entre Y menos 2, dividiendo. Esto es, esa expresión, ese cociente, pasa al lado contrario, al lado izquierdo, como Y menos 2 por Y más 3 por el diferencial de Y. El diferencial de X está dividiendo del lado izquierdo, pasa al lado contrario, multiplicando, como observamos acá en la última línea, multiplicando a X menos 1 entre X más 4. De esta manera, lado izquierdo, Y menos 2 entre Y más 3 por diferencial de Y. Lado derecho, X menos 1 entre X más 4 por el diferencial de X. Hemos ya separado las variables. Lado izquierdo, variable Y, lado derecho, variable X. Integrando ambos lados, tenemos la integral de Y menos 2 entre Y más 3 por el diferencial de X igual a la integral de X menos 1 entre X más 4 por el diferencial de X. Como se trata de un cociente de polinomios del mismo grado, un polinomio de grado 1 entre un polinomio de grado 1, podemos dividir los polinomios. De acuerdo al algoritmo de la división, dividiendo
y menos 2 entre divisor y más 3 es igual al cociente 1 más el resto menos 5 entre el divisor y más 3. De esta manera, 1 menos 5 entre y más 3 es igual a y menos 2 entre y más 3. Recordar o repasar división de polinomios. X menos 1 entre x más 4. Dividendo x menos 1 entre divisor x más 4 es igual a cociente, que es 1, más resto, que es menos 5, entre divisor, que es x más 4. Una vez que hacemos esto, integramos. Integral de la resta de las integrales. Entonces me queda la integral de dy menos 5 veces la integral de dy entre y más 3. Igual a la integral de dx menos 5 veces la integral de dx entre x más 4. Estas integrales son integrales de tabla. La integral de dy, menos 5 veces la integral de dy entre y más 3, esto es logaritmo neperiano de y menos 3, igual a x menos 5 veces el logaritmo neperiano de x más 4 más la constante c. Agrupamos todo de un lado de la igualdad, del lado izquierdo. X está sumando, pasa al otro lado restando. Menos 5 veces logaritmo neperiano de x más 4 está restando, pasa al otro lado sumando. Y ahora usamos las propiedades del logaritmo. Tenemos una diferencia de logaritmos, sacamos factor común a 5 y nos quedaría 5 veces el logaritmo neperiano de x más 4 menos logaritmo neperiano de y más 3. La diferencia de logaritmo de la misma base es el logaritmo del cociente. Cociente de el primer argumento, x más 4, entre el segundo argumento, y más 3. Todo eso multiplicado por 5. Si nosotros usamos nuevamente las propiedades del logaritmo, el 5 que tenemos como coeficiente pasa ahora como exponente del argumento del logaritmo. Esto es y menos x más logaritmo neperiano de x más 4 entre y más 3 elevado a la 5 igual a c, es la solución implícita de esa ecuación separable. Veamos entonces ahora las ecuaciones diferenciales reducibles a separables. En el caso de las ecuaciones diferenciales reducibles a separables, como el nombre lo indica, en principio la ecuación no es separable, no se puede separar. Sin embargo, ellas tienen una forma especial. La forma especial de las ecuaciones que sí son reducibles a separables es la siguiente. Tenemos derivada de y respecto a x, coeficiente de la derivada de y respecto a x es 1, igual a f evaluado en una expresión como esta, a por x más b por y más c, donde a, b y c son constantes y a y b son diferentes de 0. ¿Ok? Tienen que ser diferentes de 0 porque si ambas son 0 o si alguna de ellas es 0, ya sea la a o la b, entonces la ecuación se convierte en separable. Las dos deben ser diferentes de 0, tanto a como b. F es una función continua. Eso es nuevamente para garantizar la integración. Entonces, una ecuación como esta es una ecuación diferencial reducible a separable. ¿Cuál es el método de solución? Debe ser indiscutiblemente la sustitución. A través de un cambio, u igual a por x más b por y más c. U hace las veces de una nueva variable dependiente. En la ecuación diferencial anterior, la variable dependiente es la y, ahora la nueva variable dependiente es la u. U es igual a por x a por x más b por y más c. Y la variable independiente sigue siendo la misma, x. Entonces, derivada de u respecto a x es igual a por la derivada de x respecto a x. Recordemos que la derivada de una constante por una función, fijo la constante y derivo la función. Derivada de x respecto a x es 1, más b por la derivada de y respecto a x, más finalmente la derivada de la constante, que es 0. En esta expresión necesitamos despejar la derivada de y respecto a x. Derivada de x respecto a x es 1, porque numerador y denominador son iguales. Entonces nos va a quedar a.
Entonces, despejamos derivada de y respecto a x. ¿Cómo lo hacemos? A está sumando, pasa al otro lado, restando a la derivada de u respecto a x, como vemos en pantalla. Y finalmente, b está multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo. Podemos dividir perfectamente por b, porque como dijimos antes, en la forma general de estas ecuaciones, a mayúscula y b mayúscula son distintos de 0. Entonces, b podemos dividir por 0. b es distinto de 0. Sustituimos entonces en la ecuación diferencial. Recordemos que la ecuación diferencial tiene lado izquierdo derivada de y respecto a x. Eso es 1 entre b por la derivada de u respecto a x menos a. Igual a f de a por x más b por y más c. Pero a por x más b por y más c es u. Entonces nos queda esta expresión. Y ahora despejamos. B está dividiendo, pasa al otro lado, multiplicando. Me va quedando derivada de u respecto a x menos a igual a b por f de u. Y finalmente a está restando, pasa al otro lado, sumando. Derivada de u respecto a x es igual a b por f de u más a. Una vez que hacemos esto, separamos las variables. B por f de u más a depende únicamente de u. Pasa al otro lado, dividiendo. Y de x está dividiendo, pasa al otro lado, multiplicando. Entonces ya hemos separado variables. Por eso que estas ecuaciones reciben el nombre de ecuaciones reducibles a separables, pero tras un cambio de variable. Por ejemplo, veamos esta ecuación diferencial. Derivada de y respecto a x igual al coseno de x más y. Por la forma de la ecuación, ya sabemos que es una ecuación reducible a separable, porque la derivada de y respecto a x tiene como coeficiente 1, y del lado derecho tenemos una función que está evaluada en a por x más b por y más c. En este caso, a por x más b por y más c es x más y. A es 1, b es 1 y c es 0. Entonces es una ecuación reducible a separable. Como es una ecuación reducible al separable, el cambio ideal es u, la nueva variable dependiente, igual a x más y. Entonces derivamos. Derivada de u respecto a x es la derivada de x respecto a x, que es 1, más la derivada de y respecto a x. Y despejamos. Derivada de y respecto a x es igual a la derivada de u respecto a x menos u, 1. Sustituimos en la ecuación diferencial. Derivada de u respecto a x menos 1 es igual entonces ¿a quién? Al coseno de u. Y separamos. Menos 1 está restando, pasa al otro lado sumando. Obtenemos derivada de u respecto a x igual a coseno de u más 1. Coseno de u más 1 pasa al otro lado dividiendo, entonces me queda de u entre coseno de u más 1 igual al diferencial de x. Ya hemos separado las variables. Ahora integramos. Antes de integrar, como debemos integrar 1 entre coseno de u más 1 para evitar usar el llamado cambio universal, que sería el ideal aquí, vamos a usar una identidad. Coseno cuadrado de u medios es igual a coseno de u más 1 entre 2. Esto es 2 por coseno cuadrado de u entre 2 es 1 más coseno de u. Entonces nos queda la integral o la expresión de esta manera. De u entre 2 veces coseno cuadrado de u entre 2 igual a dx. 1/2 por 1 entre coseno cuadrado de u entre 2 por el diferencial de u. Lo puedo reescribir como 1/2 de la secante cuadrado de u entre 2 por el diferencial de u igual a dx. Integrando ambos lados, nos quedaría 1/2 por la integral de secante cuadrado de u entre 2 por el diferencial de u igual a la integral de dx. La integral de secante cuadrado de u entre 2 es la tangente de u entre 2. O más bien debería ser 2 veces la tangente de u entre 2, usando un pequeño cambio de variable.
Al hacer esto, 2 por tangente de 1/2 por 1/2, que es la constante que está afuera, nos queda tangente de 1/2 igual a x más c. Y ahora estamos en la obligación de devolver el cambio. U es igual a x más y. Entonces, tangente de 1/2 por x más y es igual a x más c. Esto es, tangente de x más y entre 2 menos x es igual a c. Esta es la solución expresada de forma implícita. Veamos entonces ahora las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Se dice que es lineal porque, de acuerdo a la definición, la variable dependiente y sus derivadas, derivada de y respecto a x, tiene como coeficientes funciones que dependen de x, y la variable y sus derivadas no están involucradas en composición con otras funciones. Por tanto, esta es lineal. Se dice que esta es una ecuación diferencial de primer orden lineal y homogénea porque está igualada a 0. Véase la forma general. Derivada de y respecto a x, coeficiente de la derivada de y respecto a x es 1 y el coeficiente de y es una función que depende de x, a de x. Lado derecho igual a 0, por tanto se dice que es una ecuación lineal homogénea. Estas ecuaciones lineales homogéneas a su vez son separables, como lo vamos a ver en el método de solución. Dada esta ecuación, podemos pasar al otro lado de la igualdad a por x más y. Nos va quedando derivada de y respecto a x igual a menos a por x por y. Separando las variables, y está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, nos quedaría derivada de y entre y igual a derivada de x está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, menos a de x por el diferencial de x. Integrando ambos lados, derivada de y entre y es igual a menos la integral de a de x por el diferencial de x. Y la integral de y entre y es logaritmo neperiano de y, igual a menos la integral de a de x por el diferencial de x más la constante c. Ahora, a continuación, para obtener la solución explícita, tomamos la inversa del logaritmo neperiano, que es la exponencial, la función exponencial a ambos lados de la ecuación, obteniendo del lado izquierdo y de x igual a e a la menos la integral de a de x por dx más la constante c. De acuerdo a las propiedades de la función exponencial, esto puede separarse como e a la c por e a la menos la integral de a de x por dx. E a la c sigue siendo una constante. La c es una constante y la exponencial de una constante es una constante que podemos llamar nuevamente c para mantener la misma notación. Entonces nos va quedando que y de x es c veces e a la menos la integral de a de x de x. Véase que esta solución explícita viene dada en términos de la forma general. C veces e a la menos la integral de a de x, siendo a de x el coeficiente de la variable dependiente y. Por ejemplo, tenemos la ecuación diferencial, derivada de r respecto a θ más r veces la secante de θ igual a 0. R es la variable dependiente, θ la variable independiente. La ecuación en pantalla es una ecuación lineal porque R, que es la variable dependiente, tiene como coeficiente o como acompañante la función secante de θ que depende únicamente de θ, que es la variable independiente. La variable r y sus derivadas, derivada de r respecto a θ, no está involucrada en ninguna composición con funciones, no está elevada a un cuadrado, ni al cubo, ni está evaluada con el seno, ni el coseno, ni nada por el estilo. Entonces es lineal y homogénea porque está igualada a 0. En este caso,
el coeficiente de R es secante de tita. En la fórmula general anterior, A de X hace las veces, en este caso, de secante de tita, porque tita es la variable independiente, no X. Entonces, en la fórmula anterior, en la solución explícita que calculamos antes, si lo hacemos directamente, sería C veces E a la menos la integral de A de tita. En este caso, A de tita es secante de tita, como lo observamos aquí. R de tita es igual a C veces E a la menos la integral de A de tita, y eso es igual a C veces E a la menos la integral de secante de tita por de tita. La secante de tita, o la integral de la secante de tita, es una integral de tabla. Esto es menos el logaritmo neperiano de la secante de tita más la tangente de tita. Ahora usamos a continuación las propiedades del exponencial, más bien las propiedades del logaritmo. Tenemos como coeficiente del logaritmo -1. Ese coeficiente pasa a ser exponente del argumento, escribiendo el lado derecho de la ecuación como C veces E a la logaritmo neperiano de la secante de tita más la tangente de tita a la -1. Como la exponencial es la inversa del logaritmo, nos queda que R de tita es C veces secante de tita más tangente de tita a la -1. Las anteriores son ecuaciones diferenciales lineales homogéneas. Veamos cómo se define la ecuación lineal no homogénea. La diferencia entre las homogéneas, lineales y las no homogéneas es que las no homogéneas tienen lado derecho distinto de 0. Tenemos derivada de y respecto a x más a de x por y igual a b de x siempre tiene que ser distinto de 0. Recordemos que esta ecuación es lineal porque y, la variable dependiente, tiene como coeficiente a de x y sus derivadas, derivada de y respecto a x, no está involucrada en composición con otras funciones. Por tanto, es lineal y no homogénea porque b de x es distinto de 0. Como b de x es distinto de 0, la ecuación diferencial lineal no homogénea no es separable, ni siquiera es reducible a separable. El método de solución de estas ecuaciones es vía factor integrante. En matemáticas, el factor integrante se denota con la letra griega mu. Aquí la vemos, mu de x. El propósito del factor integrante es reducir la ecuación lineal no homogénea en una ecuación lineal homogénea. Esto es un problema nuevo, una ecuación diferencial lineal homogénea, llevarlo a un problema ya conocido, la ecuación diferencial lineal homogénea. Para tal fin se multiplica ambos lados de la ecuación diferencial por el factor integrante. Mu de x por la derivada de y respecto a x más mu de x por a de x por y igual a mu de x por b de x. Aquí véase que lo que se hizo aquí en esta última línea es multiplicar por mu a ambos lados de la igualdad. Al hacer eso, lo que queremos, el propósito es reducir la ecuación lineal no homogénea a una que sí lo sea, que sí sea homogénea. A continuación, vamos a deducir cuál es ese factor integrante. Para tal fin, se multiplica, como hicimos antes, a ambos lados de la ecuación diferencial por ese factor integrante y se quiere que el factor integrante se recoja, se reescriba como la derivada de mu por y de x. Fíjense que al multiplicar por mu de x a ambos lados de la ecuación diferencial, obtenemos mu de x por y' más mu de x por a de x por y igual a mu por b de x. El factor integrante tiene como propósito reescribir o reagrupar el lado izquierdo como la derivada del producto, como lo observamos acá. Derivada respecto a x ¿de qué producto? Del factor integrante mu de x por la variable dependiente, que es la y. Entonces, se quiere que el lado izquierdo, mu de x por y' más mu de x por a de x por y, que es lo que observamos acá,
sea igual a la derivada respecto a x de mu de x por y de x. Para ello vamos a resolver el lado izquierdo de la igualdad. ¿Cómo se deriva el producto? El primero derivado, derivada de mu respecto a x por y, más mu por la derivada de y respecto a x. Es igual a mu de x por la derivada de y respecto a x, más a de x por y por mu de x. A continuación, simplificamos. Este término y este término están de lados contrarios de la igualdad y son los mismos. Entonces se cancelan y nos quedaría derivada de mu respecto a x por y igual a de x por y de x por mu de x. Despejamos y pasamos y de x al otro lado dividiendo. Podemos dividir perfectamente por y de x porque la ecuación diferencial es no homogénea, es decir, la solución trivial y de x igual 0 no satisface la ecuación. Entonces, derivada de mu respecto a x es igual a de x por mu de x. ¿Ok? Esta ecuación que está acá se puede reescribir como la derivada de mu respecto a x menos a de x por mu de x igual a 0. Es decir, una ecuación lineal homogénea con variable dependiente, ahora mu, y la misma variable dependiente, x. De acuerdo a eso, en este caso, el coeficiente de mu de x, o mu, la variable dependiente, es menos a de x. Entonces, según la solución general de las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas, mu de x es c veces e a la menos la integral de menos a de x. Esto es, c veces e a la integral de a de x. ¿Ok? La expresión anterior viene siendo o viene correspondiendo a toda la familia de funciones monoparamétricas de los factores integrantes. Queremos uno solo. Tomamos por convención c igual a 1. Entonces, mu de x es e a la integral de a de x. De esta manera, este es la expresión, este es el factor integrante que reescribe la ecuación diferencial lineal no homogénea en una que sí lo sea. Veamos ahora. Al multiplicar por mu de x, ¿ok? Entonces, recoge el lado izquierdo en mu de x por y de x, derivado. Siempre lo va a hacer. Y el lado derecho siempre nos va a quedar de la forma mu de x por b de x. Al integrar a ambos lados de la igualdad, obtenemos integral de la derivada de mu de x por y de x, de la derivada del producto, igual a la integral de mu de x por b de x por dx. Una vez que integramos, la constante de integración la agrupamos del lado derecho de la igualdad. Entonces, y de x es 1 entre mu de x por la integral de mu de x por b de x por dx más la constante de integración, c. Ahora entonces hacemos la distributiva. Este por este, 1 entre mu de x por la integral de mu de x por b de x de x. Más 1 entre mu de x por c. Esto es c entre mu de x. Mu de x, lo vimos antes, lo deducimos antes, siempre va a ser de la forma e a la integral de a de x de x. Entonces, la solución general debe escribirse como y de x igual a c veces e a la menos la integral de a de x más, véase que este primer sumando no es otra cosa que este segundo sumando que observamos acá. Y este primer sumando es este segundo sumando que observamos acá. 1 entre mu de x, esto es e a la menos la integral de a de x por la integral de mu de x por b de x por el diferencial de x. De esta forma, la solución general de una ecuación diferencial lineal no homogénea se expresa en términos de una solución complementaria, que es esta, que es la solución de la homogénea asociada, y una solución particular, que es esta otra. Por ejemplo, vamos a resolver esta ecuación diferencial. Y' de x más 2 veces x por y igual a x.
Chequeamos la forma general de la ecuación diferencial. Y' tiene como coeficiente 1. Si no lo tiene, se puede dividir por ese coeficiente. Por ejemplo, si el coeficiente es 2, puedo dividir por 2 ambos lados de la ecuación diferencial. Si el coeficiente es 2x o 5x más 1, puedo dividir por 5x más 1 a ambos lados de la ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Entonces, el coeficiente es 1 para empezar. El coeficiente de la y es una función que depende de x, 2 veces x, es decir, es una ecuación diferencial de primer orden lineal. Y el lado derecho es distinto de 0, x. Entonces se define como una ecuación lineal no homogénea. Entonces, a de x es 2x, b de x es x. Entonces, el factor integrante, mu de x, es e a la integral de a de x, que es 2x, y e a la integral de 2x de x es e a la x al cuadrado. Una vez que tenemos eso, sustituimos en la forma general de la ecuación. Y de x es igual a la solución complementaria más la solución particular. Esto es, c veces 1 entre mu de x, es decir, e a la menos x al cuadrado, más 1 entre mu de x, vimos la fórmula anterior, la fórmula en la plantilla anterior, 1 entre mu de x, que es e a la menos x al cuadrado, por la integral de mu de x, que es e a la x al cuadrado, por b de x, que es x, por el diferencial de x. El resto es integración. La integral de e a la x cuadrado por x es 1/2 de e a la x cuadrado. De esta manera, y de x es igual a c por e a la menos x cuadrado más e a la menos x cuadrado por 1/2 de e a la x cuadrado. Haciendo las propiedades de la función exponencial, e a la menos x cuadrado por e a la x cuadrado es e a la 0, que es 1. Nos va quedando 1/2. Más c veces e a la menos x cuadrado. En la siguiente plantilla puedes observar el resumen de todas las ecuaciones diferenciales estudiadas en este tutorial, la forma general que deben cumplir y cuál debe ser la solución. Eso me da una fórmula que puedo aplicar siempre y cuando la ecuación diferencial cumpla la forma general. Recuerda que si el coeficiente de la derivada de y debe ser 1, entonces, y no lo es, puedo forzar a que lo sea, dividiendo por el coeficiente que está ahí presente. De esta manera, las fórmulas establecidas van a ser válidas. Recuerda buscar en la página de Moodle, descargar lo que es el cuadro general de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Allí tienes el resumen de todas las formas generales de las ecuaciones diferenciales a estudiar y su determinada solución.